La lluvia de noviembre caía sobre la ciudad como si el cielo también estuviera de luto. Elena Vargas llevaba 2 años viviendo en las calles. 2 años desde que el mundo decidió que no valía nada. 2 años desde que el hospital donde había trabajado durante 15 años destruyó su reputación, su licencia, su matrimonio y su nombre. Todo porque ella había tenido el valor de decir la verdad sobre lo que pasaba en ese lugar. Y la verdad, descubrió Elena demasiado tarde, era un lujo que solo podían permitirse las personas con dinero y poder. Esa mañana de noviembre Elena se despertó en el portal de un edificio abandonado a 6 cuadras de la finca Villanueva. Tenía frío en los huesos, el tipo de frío que no desaparece con mantas porque viene de adentro. Buscó en su mochila desgastada el medio sándwich que había guardado de la noche anterior y encontró, debajo de todo, un periódico de 2 días que alguien había dejado en un banco del parque. No iba a leerlo. Nunca leía los periódicos porque las noticias del mundo le recordaban que ella ya no formaba parte de él. Pero algo la hizo abrirlo. Quizás el aburrimiento. Quizás el instinto. Quizás esa voz pequeña que nunca se había callado del todo, la voz de la enfermera que había sido durante 15 años, la que había salvado vidas cuando todos los demás decían que no había nada que hacer. La foto estaba en la página 6. Un niño de 8 años con rizos oscuros y una sonrisa que ya no existía. Mateo Villanueva, hijo único del empresario Marcos Villanueva, había fallecido de manera repentina después de un colapso respiratorio severo. El funeral sería hoy a las 11 de la mañana en la capilla privada de la finca familiar. Elena miró la foto durante un tiempo que no supo calcular. Había algo en esa imagen que le oprimía el pecho. No era tristeza por un niño que no conocía. Era otra cosa. Era el reconocimiento. La misma sensación que había sentido 15 años atrás cuando todos en el hospital decían que el joven del accidente había muerto y ella se negó a creerlo porque algo en su color, en la rigidez de sus músculos, en la forma en que su cuerpo respondía a los estímulos le decía que no era así. Colapso respiratorio severo en un niño de 8 años sin historial cardíaco. Muerte repentina sin signos previos. Cuerpo que según la foto parecía perfectamente intacto. Elena cerró el periódico. Lo abrió de nuevo. Volvió a mirar la foto. Había una droga que hacía eso. Una sustancia que los médicos confundían con la muerte porque imitaba todos sus signos con una perfección aterradora. Ralentizaba el corazón hasta hacerlo imperceptible. Suprimía la respiración hasta convertirla en un hilo invisible. Bajaba la temperatura corporal hasta el nivel exacto de un cadáver. La tetrodotoxina. La había estudiado en un caso hace años. La había visto usada una vez. Sabía exactamente cómo reconocerla y sabía exactamente lo que pasaba si no se detectaba a tiempo, si ese niño estaba en ese ataúd con esa sustancia en el cuerpo y lo enterraban antes de que se disipara. Se despertaría solo en la oscuridad bajo tierra. Elena se puso de pie, no pensó en que irrumpir en la finca Villanueva era el equivalente a entrar en el territorio del hombre más peligroso de la ciudad. No pensó en que nadie le creería a una mujer sin hogar con ropa raída y cabello gris enredado. No pensó en las consecuencias para ella porque llevaba 2 años sin tener nada que perder. Solo pensó en ese niño. Caminó 6 cuadras bajo la lluvia hasta los muros de la finca Villanueva. Las puertas de hierro estaban abiertas para los asistentes al funeral. Había coches negros estacionados en el camino de entrada. Hombres con trajes oscuros en cada esquina. Mujeres de negro entrando a la capilla de mármol con expresiones cerradas y pasos lentos. Elena entró mezclada entre los últimos asistentes. La capilla olía a flores blancas y a cera de velas. El ataúd era pequeño y blanco con detalles dorados. 2 centenares de personas guardaban silencio mientras el sacerdote hablaba de la misericordia divina y de los ángeles que esperaban a los inocentes. Al frente, de pie junto al ataúd con una mano sobre el borde, estaba Marcos Villanueva. Elena lo había visto en fotos pero nunca en persona. Era más imponente de lo que cualquier imagen podía capturar. Hombros anchos, traje negro perfecto, rostro de piedra que no lloraba porque los hombres como él no lloraban ni siquiera cuando el dolor era tan grande que les temblaba la mano que descansaba sobre la madera blanca del ataúd de su hijo. Los portadores se acercaron al ataúd para levantarlo. Elena no esperó más, se adelantó entre la gente gritando con toda la voz que le quedaba. Que se detengan, que no pueden enterrarlo, que el niño está vivo.
Los guardias reaccionaron en segundos. Dos hombres grandes la sujetaron por los brazos mientras la multitud se volvía hacia ella con expresiones de horror y furia. Alguien gritó que la sacaran. Alguien más llamó a la policía, pero Marcos Villanueva levantó la mano, y todo se detuvo, sus ojos oscuros se clavaron en Elena. No con ira. Con algo más peligroso que la ira. Con la evaluación fría y total de un hombre que había aprendido a leer a las personas como otros leen los libros, esta mujer no mentía. Estaba aterrorizada, sí, pero no de él. Estaba aterrorizada de tener razón. Estaba aterrorizada de lo que significaría si nadie la escuchaba. ¿Qué ha dicho?, preguntó Marcos con una voz tan tranquila que cortaba el aire. Su hijo respira, respondió Elena mirándolo sin apartar los ojos. Llevo una hora observando desde fuera. Vi el movimiento de su pecho a través del panel de cristal. Soy enfermera, o lo era. Sé cómo es la muerte y ese niño no está muerto. La multitud estalló en murmullos airados. La esposa de Marcos, que estaba desplomada contra su hermana, levantó la cabeza con los ojos rojos e hinchados. El sacerdote dio un paso al frente con el rostro enrojecido por la indignación. Rodrigo Fuentes, el hombre que estaba siempre a la derecha de Marcos, se acercó con voz baja y urgente diciéndole a su jefe que la mujer estaba claramente perturbada, que había que sacarla. Marcos no miró a Rodrigo. Siguió mirando a Elena, y entonces dijo dos palabras que nadie en esa capilla esperaba escuchar. Ábralo, dijo. El silencio que siguió a esas dos palabras fue el más absoluto que Elena había escuchado en su vida. Los portadores del ataúd se miraron entre sí sin moverse. Rodrigo Fuentes repitió en voz baja que eso no era necesario, que los médicos habían confirmado la muerte, que 3 profesionales distintos habían firmado el certificado. ¿Qué hacer esto sería un error? Que esta mujer estaba perturbada y había arruinado el momento más doloroso de la familia. Marcos Villanueva no respondió a nada de eso. Solo volvió a decir la misma orden con la misma voz tranquila que no admitía ninguna discusión posible. Ábralo. Ahora, 2 hombres se acercaron al ataúd con manos temblorosas. Los pestillos se abrieron con un sonido metálico que Elena sintió en los huesos. La tapa se levantó despacio. Mateo yacía con las manos cruzadas sobre el pecho y un rosario entre los dedos. Tenía el mismo aspecto que en la foto del periódico. Quieto. Perfectamente quieto. Y durante un segundo que se extendió hasta hacerse insoportable, nadie vio nada. Entonces el pecho del niño se movió, era apenas perceptible, un movimiento tan pequeño que cualquiera podría haberlo confundido con una ilusión óptica, con el deseo desesperado de ver algo que no existía. Pero Elena ya estaba moviéndose hacia adelante. Los guardias que la sujetaban miraron a Marcos y él hizo un gesto con la cabeza. La soltaron. Elena se acercó al ataúd y presionó 2 dedos contra el cuello del niño buscando el pulso carotídeo. Estaba ahí. Débil como el ala de una mariposa. Irregular. Casi imperceptible. Pero estaba ahí. Llamen a una ambulancia, dijo Elena con voz firme y completamente profesional. Ahora mismo, lo que siguió fue un caos que Elena observó desde dentro como si estuviera flotando sobre la escena. María Villanueva se derrumbó y luego se lanzó hacia adelante con las manos buscando el rostro de su hijo. Marcos tomó a Mateo en brazos con una voz que se quebró por primera vez pronunciando el nombre de su hijo. Los asistentes al funeral gritaban, empujaban, lloraban. El sacerdote rezaba en voz alta. Los guardias formaban un perímetro alrededor de la familia, y Elena se quedó de pie junto al ataúd vacío mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia. Fue entonces cuando los ojos de Marcos la encontraron entre el caos. Solo un segundo. Pero en ese segundo Elena vio algo que no esperaba ver en el rostro del hombre más temido de la ciudad. No era gratitud todavía. Era algo más crudo y más vulnerable. Era el terror de un padre que había estado a punto de enterrar vivo a su único hijo. Tú, dijo Marcos señalándola. ¿Cómo te llamas, Elena?, respondió. Elena Vargas. Marcos asintió una vez. Vienes con nosotros. En la ambulancia Elena explicó todo lo que sabía sobre la tetrodotoxina mientras los paramédicos trabajaban sobre Mateo. Habló con la precisión y la claridad de alguien que había pasado 15 años en urgencias, alguien que conocía cada protocolo y cada detalle técnico de memoria.
Marcos la escuchó en silencio sentado frente a su hijo sin apartar los ojos del monitor cardíaco. Cuando terminó de hablar, Marcos preguntó una sola cosa. ¿Cómo lo sabías? Elena respondió la verdad sin adornos. Le habló del caso de hacía 15 años. Le habló de la foto en el periódico y del instinto que se había negado a callarse. Marcos no dijo nada más durante el resto del trayecto. En el hospital instalaron a Mateo en una habitación privada con guardias en cada entrada. Los médicos trabajaron durante 3 horas y al final salieron con expresiones que mezclaban la vergüenza profesional con el alivio. El niño se estaba estabilizando. El veneno estaba disipándose. En 12 horas estaría fuera de peligro. Marcos los escuchó con el rostro inmóvil y luego los despidió con un gesto y entró solo a la habitación. Elena esperaba afuera sentada en una silla de plástico con su abrigo mojado y sus manos entrelazadas sobre el regazo. Una enfermera le ofreció ropa seca y ella rechazó sin poder explicar por qué. Quizás porque aceptar algo en ese lugar le parecía demasiado real. Demasiado permanente. Fue Rodrigo Fuentes quien se acercó primero. Se sentó a su lado con una sonrisa que no llegaba a los ojos y le preguntó con voz suave y casi amistosa cómo era posible que una mujer en su situación conociera detalles tan específicos sobre un veneno tan poco común. Elena respondió lo mismo que le había dicho a Marcos en la ambulancia. Rodrigo asintió lentamente mirando al frente. «Qué conveniente», dijo finalmente. Y se levantó sin añadir nada más. Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con la ropa mojada. 2 horas después, desde adentro de la habitación de Mateo, llegó un sonido que detuvo a todo el personal del pasillo. Una voz pequeña y confundida diciendo una sola palabra repetida 2 veces. Una voz que buscaba a alguien en la oscuridad de un despertar que no entendía. «Señora Luz», decía la voz. «Señora Luz, ¿dónde está?» Marcos salió al pasillo con una expresión que Elena no supo leer. La miró durante un momento y luego dijo algo que ella tampoco esperaba. «Mi hijo te está buscando a ti», dijo. «Entra». Mateo tenía los ojos abiertos pero la mirada todavía nublada cuando Elena entró a la habitación. Era la mirada de alguien que venía de muy lejos. De alguien que había estado en un lugar oscuro y silencioso y que todavía llevaba parte de ese lugar consigo. Los tubos de oxígeno le marcaban la nariz. Los monitores pitaban con ritmo constante. María estaba sentada a su lado con la mano de su hijo entre las suyas, llorando en silencio con la cabeza inclinada. Cuando Mateo la vio entrar, algo en su expresión cambió. No era el reconocimiento de alguien que recuerda una cara. Era algo diferente. Más profundo y más difícil de explicar. Como si su cuerpo supiera quién era ella antes de que su mente lo procesara, extendió la mano hacia Elena con los dedos abiertos. Elena se acercó despacio y tomó esa mano pequeña entre las suyas. Los dedos del niño se cerraron alrededor de los suyos con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de regresar del borde de la muerte. «¿Estás aquí?», susurró Mateo. «Te vi. Estaba cayendo y te vi con una luz». Elena no respondió porque no sabía qué responder a eso. Solo apretó su mano con suavidad y le dijo que estaba bien, que estaba a salvo, que todo había pasado ya. Marcos observaba desde la puerta con los brazos cruzados y esa expresión suya que no revelaba nada pero que lo contenía todo. Durante los 3 días siguientes en el hospital, un patrón se estableció sin que nadie lo planificara y sin que nadie pudiera explicarlo completamente. Mateo rechazaba la comida hasta que Elena entraba a la habitación. Rechazaba los medicamentos hasta que era ella quien los medía y se los entregaba. Cuando las pesadillas lo despertaban en la madrugada llorando y desorientado, solo volvía a dormirse si Elena estaba sentada junto a su cama. María lo intentó todo. Cantó las mismas canciones de cuando Mateo era bebé. Trajo sus juguetes favoritos. Llamó a su maestro favorito para que viniera a visitarlo. Nada funcionaba con la misma eficacia que la presencia de una mujer desconocida que olía a lluvia y a calle y que le contaba historias sin final fijo donde el final lo inventaba el niño. ¿Por qué ella?, le preguntó María a Marcos una noche en el pasillo con la voz rota. «Soy su madre». «¿Por qué no puede ser yo?». Marcos no respondió porque no tenía una respuesta que no doliera, pero desde el pasillo, a través de la ventana de la habitación, miraba a Elena leerle a Mateo con la cabeza del niño apoyada en su hombro. Y algo que llevaba muerto mucho tiempo se movió en algún lugar dentro de él. El cuarto día,
Los médicos dieron el alta, Marcos instaló a Mateo en el ala este de la mansión con una suite médica privada, 2 enfermeras con acuerdos de confidencialidad y Elena. Le habían dado una habitación junto a la de Mateo. Ropa nueva. Un salario como cuidadora oficial. Y la presencia constante de los ojos de los hombres de Marcos que la evaluaban desde cada esquina con expresiones que decían claramente lo que pensaban de ese arreglo. Rodrigo Fuentes convocó una reunión informal con 3 de los capitanes más veteranos esa misma noche. Elena no estaba invitada, pero las casas grandes tienen paredes delgadas y pasillos que llevan el sonido más lejos de lo que sus habitantes creen. Apareció de la nada, dijo Rodrigo con esa voz suave que Elena ya había aprendido a no confiar. Una mujer sin hogar que sabe exactamente qué veneno se usó. Que llega en el momento exacto. Que de repente se convierte en la única persona en quien el niño confía. Eso no es coincidencia. Eso es operación. Los hombres escuchaban en silencio. Jimmy Castellano, el más joven de los capitanes, fue el primero en hablar. Una tapadera perfecta, dijo. ¿Quién sospecharía de una mendiga? Entra haciéndose la heroína y de repente tiene acceso a todo. A la casa, a la familia, a los movimientos del jefe. Elena escuchó todo eso desde el pasillo con la espalda contra la pared y las manos frías. Sabía lo que significaba esa conversación en el mundo de Marcos Villanueva. A la mañana siguiente Marcos la llamó a su estudio. Era la primera vez que Elena entraba en esa habitación. Madera oscura, libros que parecían leídos de verdad, una ventana grande que daba al jardín donde los guardias patrullaban en silencio. Marcos estaba de pie frente a la ventana cuando ella entró. No se volvió de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era la de siempre. Completamente cerrada. Completamente calculada. Mis hombres creen que eres un riesgo, dijo sin preámbulos. Elena respondió sin apartar los ojos de él. Lo sé. Marcos la estudió durante un momento largo. Yo no lo creo, dijo finalmente. Pero necesito confirmar tu historia. Todo. Desde el principio, Elena asintió. Está bien. Pregúnteme lo que necesite. Marcos se sentó y la miró con esa atención total que hacía sentir a las personas completamente expuestas. Cuéntame por qué una enfermera brillante terminó durmiendo en las calles, dijo, y Elena, que llevaba 2 años sin contarle su historia completa a nadie porque nadie había preguntado, comenzó a hablar. Elena habló durante 1 hora sin que Marcos la interrumpiera una sola vez. Le contó el hospital, los 15 años de trabajo, los pacientes que había salvado y los que no había podido salvar. Le contó la noche que descubrió los registros. Números que no cuadraban, trasplantes que no tenían donantes registrados, pacientes que ingresaban por una cosa y salían con órganos que ya no estaban. Una red de tráfico que llevaba operando 4 años dentro de un hospital público con la complicidad del director médico, del jefe de administración y de 3 cirujanos de alto rango. Le contó cómo fue a las autoridades. Cómo presentó los documentos. Cómo al principio la tomaron en serio y luego dejaron de hacerlo cuando empezaron a llegar los abogados del hospital. Cómo la declararon inestable. Cómo perdió su licencia por supuesta negligencia en 3 casos que ella sabía perfectamente que habían sido fabricados. Cómo su marido la dejó porque no podía seguir asociado públicamente con alguien que había sido descreditada de esa manera. Cómo su hija Sofía, que vivía en otra ciudad, dejó de contestarle las llamadas porque le habían contado una versión de la historia que no era la suya. Le contó los primeros meses en la calle. El frío. El hambre. La invisibilidad total. Como la gente miraba a través de ella en la calle como si no existiera. Como había aprendido que lo más peligroso de vivir sin hogar no era el frío ni el hambre sino la gradual convicción de que quizás el mundo tenía razón y tú te habías equivocado en todo. Cuando terminó, el estudio estaba completamente silencioso. Marcos la miraba con una expresión que Elena no había visto antes en su rostro. No era exactamente compasión porque ese hombre claramente había entrenado durante décadas para no mostrar compasión. Era algo más cercano al reconocimiento. Al de alguien que entiende lo que significa que el mundo te quite todo por hacer lo correcto. Esa tarde Marcos llamó a Marco Torres, su jefe de seguridad, y le encargó la verificación completa de todo lo que Elena había contado. Registros médicos, documentos del hospital, reportes policiales, historial financiero, contactos conocidos, paradero durante los últimos 2 años.
Los resultados llegaron 48 horas después. Marcos los leyó en su estudio con la puerta cerrada y luego llamó a Marco de nuevo. Todo lo que dijo era verdad, confirmó Marco. Cada detalle. El hospital todavía opera, el director sigue en su cargo. Las acusaciones contra ella fueron fabricadas, hay inconsistencias claras en los 3 casos de negligencia si los revisas con un especialista externo. No tiene antecedentes. No tiene contactos sospechosos. No ha recibido dinero de nadie en 2 años porque no tiene cuenta bancaria. Marco hizo una pausa antes de continuar. Y hay algo más, jefe. Encontré el historial de entregas de medicamentos de Luca de las últimas 4 semanas. Había un envío especial que llegó desde nuestro proveedor externo hace 3 semanas. Llegó usando las credenciales de acceso de Rodrigo. Pero cuando le pregunté a Rodrigo sobre ese envío, dijo que él no había autorizado ninguna compra especial en ese periodo. El silencio en el estudio duró varios segundos. Alguien usó sus credenciales o Rodrigo está mintiendo, continuó Marco. Aún no sé cuál de las 2 cosas es cierta. Marcos despidió a Marco y se quedó solo mirando los documentos sobre el escritorio. Llevaba 22 años trabajando con Rodrigo Fuentes. Lo había visto matar y lo había visto proteger. Habían sangrado juntos en situaciones que ningún hombre debería sobrevivir. Si Rodrigo era el traidor, si la persona que había intentado matar a Mateo era el hombre que siempre estuvo a su derecha, entonces todo lo que Marcos creía saber sobre la lealtad era una mentira de décadas. Esa misma noche sucedió algo que cerró toda posibilidad de duda. Elena estaba en la habitación de Mateo a las 3 de la mañana cuando el niño comenzó a toser de una manera diferente. Húmeda, trabajosa, nada que ver con su asma habitual. Le tocó la frente y estaba ardiendo. Revisó la mesita de noche y vio los medicamentos que la enfermera de turno había traído a las 10 de la noche todavía intactos en su vaso de papel, excepto el medicamento líquido para el asma que estaba medio vacío. Mateo no había tomado nada antes de dormir. Elena lo sabía porque había estado con él hasta que se quedó dormido. Entonces quien había administrado ese medicamento, tomó el frasco y lo examinó bajo la luz. La consistencia era incorrecta. Más espesa de lo que debía ser. Y en el fondo, apenas visible, había un sedimento fino que no debería existir en esa fórmula. Su entrenamiento de 15 años entró en acción antes de que su mente terminara de procesar lo que veía. Revisó las pupilas de Mateo, su pulso, su respiración. No era asma. Era envenenamiento en etapa inicial. Salió al pasillo gritando, los guardias irrumpieron. Los paramédicos que Marcos mantenía en la finca llegaron en minutos. Elena le hizo expulsar el contenido del estómago a Mateo mientras los paramédicos preparaban el antídoto. Funcionó. Lo habían encontrado a tiempo. Cuando Marcos llegó a la habitación con el cabello revuelto y la camisa sin abrochar, encontró a Elena sentada en el suelo junto a la cama de Mateo con la mano del niño entre las suyas y el frasco de medicamento manipulado en la otra mano. Lo volvieron a intentar, dijo Elena mirándolo con ojos completamente serenos a pesar de que le temblaban los hombros. Y esta vez el veneno estaba en su medicamento para el asma. Alguien tuvo acceso a esa botella entre la farmacia y esta habitación. Marcos miró el frasco. Luego miró a Elena. Luego miró a Mateo que dormía con la respiración ya normalizada y el color volviendo a sus mejillas. En ese momento Marcos Villanueva, que había construido 20 años de poder sobre la certeza absoluta de que la confianza era una ilusión y la lealtad un concepto que se compraba y se vendía, entendió algo que no quería entender todavía. La única persona en esa mansión que había salvado 2 veces la vida de su hijo era la mujer que sus propios hombres querían eliminar. Elena pasó la mañana siguiente en la biblioteca de la mansión. Marcos le había dicho que descansara. Ella le había dicho que lo haría. Pero el sueño no llegaba porque su mente seguía trabajando con esa precisión metódica que 15 años de urgencias le habían instalado como un sistema operativo que no tenía botón de apagado. Alguien había manipulado el medicamento de Mateo. Alguien con acceso a la farmacia del hospital y con acceso a la mansión. El círculo de personas que reunía esas 2 condiciones era muy pequeño. Y en el centro de ese círculo había un nombre que ella no quería pronunciar todavía porque pronunciarlo en voz alta significaba acusar al hombre más antiguo y más cercano de Marcos Villanueva.
Pero los hechos no cambiaban porque uno no quisiera verlos. Elena sacó el teléfono que Marcos le había dado la primera semana y buscó el número de la farmacia del hospital donde Mateo recibía sus medicamentos. Llamó pidiendo verificar los registros de dispensación de la solución de albuterol de las últimas 3 semanas. El farmacéutico, un hombre amable y detallista, consultó el sistema con paciencia. Hubo un pedido el día 16, dijo. Recetado por el doctor Mendoza. Dispensado a las 2:30 de la tarde. Lo recogió personalmente el señor Fuentes. Firmó el registro él mismo. Elena agradeció la información y colgó. Se quedó mirando el teléfono durante un tiempo que no supo calcular. Rodrigo Fuentes había recogido personalmente el medicamento que después apareció manipulado en la mesita de noche de Mateo. Rodrigo Fuentes, que llevaba 22 años siendo la mano derecha de Marcos. Rodrigo Fuentes, que había intentado detener la apertura del ataúd en el funeral. Rodrigo Fuentes, que había sido el primero en sembrar sospechas sobre Elena entre los capitanes. Cada pieza encajaba con una claridad que le resultaba casi insoportable. Esa tarde, mientras Elena ayudaba a Mateo con sus ejercicios de fisioterapia respiratoria en el jardín, su teléfono vibró con un mensaje de número desconocido. 4 palabras solamente. Deja de hacer preguntas. Elena no respondió. 2 horas después llegó otro mensaje. Si sigues investigando acabarás como el niño casi acabó. Elena guardó el teléfono en el bolsillo y terminó la sesión de fisioterapia con Mateo sin que el niño notara que algo había cambiado. Le enseñó los ejercicios de respiración profunda que ella había usado con decenas de pacientes pediátricos. Le hizo contar los tiempos en voz alta con esa voz seria y concentrada que tenía cuando hacía algo que consideraba importante. Esa noche Marcos la encontró en la cocina mucho después de que todos se hubieran ido a dormir. Estaba comiendo directamente de un recipiente de sobras con una cuchara de madera porque había olvidado sacar un plato. Cuando lo vio entrar dio un respingo que casi le costó el recipiente. Perdone, dijo ella. No pensé que hubiera nadie despierto. Marcos se sirvió un vaso de agua y se sentó frente a ella sin ceremonia. Había algo diferente en él fuera del traje y del protocolo del día. No era exactamente más accesible. Era simplemente más real. ¿Cómo está el niño?, preguntó. Bien, respondió Elena. Los ejercicios de respiración están funcionando. Va a estar completamente recuperado en 2 semanas si no hay más incidentes. Marcos asintió mirando el vaso de agua. Gracias, dijo con una voz que sonaba como si esa palabra le costara un esfuerzo que la mayoría de las personas no podría imaginar. Elena lo miró. Notó las ojeras. El peso en los hombros. La soledad específica de un hombre que tiene 200 personas a su alrededor y no tiene a nadie. Su hijo la necesita, dijo Elena sin pensarlo. No solo médicamente. Necesita que usted esté. No como el jefe de la mansión. Como su padre. Marcos la miró con una expresión que ella no supo leer completamente. No soy bueno en eso, dijo finalmente. Nadie nace siéndolo, respondió Elena. Pero Mateo habla de usted todo el tiempo. De lo fuerte que es. De cómo todo el mundo lo respeta. Quiere que usted esté orgulloso de él más que cualquier otra cosa en el mundo. Marcos no respondió pero sus manos se tensaron alrededor del vaso. El teléfono de Elena vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Esta vez con más detalle. Los hombres del jefe se están reuniendo. Quieren que desaparezcas. Dicen que eres la amenaza. Elena le mostró el teléfono a Marcos sin decir nada. Él leyó los mensajes uno por uno. Su expresión no cambió en lo más mínimo, pero Elena aprendió en ese momento que la ausencia de expresión en ese hombre no significaba ausencia de emoción. Significaba exactamente lo contrario. ¿Quién tiene acceso a ese número?, preguntó. Nadie que yo sepa, respondió Elena. Solo lo he usado para llamar a la farmacia del hospital esta mañana. Marcos levantó la vista. La farmacia, repitió. Elena tomó una respiración y le contó todo lo que había descubierto. Los registros de dispensación. La firma de Rodrigo en el libro de retiro de medicamentos. El patrón de comportamiento que ella había observado desde el primer día. Las piezas que encajaban de una manera que no podía ignorar aunque quisiera. Cuando terminó de hablar, el silencio en la cocina era completo. Marcos dejó el vaso sobre la mesa con un cuidado excesivo que decía más que cualquier gesto brusco. Se levantó.
Fue hasta la ventana y se quedó de espaldas a Elena mirando la oscuridad del jardín. Mañana hay una cena familiar, dijo finalmente. Quiero que estés presente. Elena entendió lo que eso significaba. De acuerdo, dijo, y mientras Marcos salía de la cocina y sus pasos se perdían por el pasillo, Elena se quedó sola con su recipiente de sobras y la certeza de que el día siguiente iba a cambiar todo. La cena de esa noche reunió a 8 personas alrededor de la mesa más larga que Elena había visto en su vida, Marcos a la cabecera. María a su derecha. Mateo junto a Elena, que sintió desde el momento en que se sentó el peso de cada mirada en la habitación evaluándola con distintos grados de hostilidad. Rodrigo Fuentes al otro lado de la mesa, perfectamente vestido, con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. Jimmy Castellano y Johnny Marcelo completando el grupo junto con 2 guardias de alto rango cerca de las puertas. María había insistido en que Elena se pusiera el vestido azul que le había regalado la semana anterior. Elena se lo había puesto sin discutir porque había aprendido que con María era mejor no discutir las cosas pequeñas para poder guardar energía para las cosas grandes. La conversación durante los primeros platos fue la de siempre. Mateo hablaba con entusiasmo sobre los superhéroes de su colección de cómics. María preguntaba sobre las actividades de recuperación. Rodrigo hacía comentarios amables y perfectamente calculados que sonaban como conversación pero que Elena sentía como movimientos en un tablero. Le dijo en algún momento con voz suave que estaba irreconocible. Que el vestido nuevo le sentaba muy bien. Que se había convertido en alguien muy importante para la familia en muy poco tiempo. Que era realmente extraordinario cuánta influencia había logrado sobre el niño en tan pocas semanas. Mateo, que estaba cortando su pollo con la concentración de quien realiza una tarea de alta precisión, levantó la vista y dijo con total naturalidad que Elena era su amiga y que se quedaría para siempre. Luego volvió a su pollo. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo. Miró discretamente la pantalla. Otro mensaje del número desconocido. Cállate y come. Última advertencia. Elena levantó la vista. Todos los teléfonos en la mesa estaban sobre la superficie visible. Todos excepto el de Rodrigo, que estaba boca abajo junto a su plato. Fue ese detalle el que terminó de resolver su duda. Señor Villanueva, dijo Elena interrumpiendo la historia de Mateo sobre sus cómics con una voz que sonó más firme de lo que ella misma esperaba. Necesito decirle algo sobre la medicina de Mateo. La mesa se quedó en silencio. Marcos dejó los cubiertos sobre el plato y la miró con esa atención total suya. Elena habló con la misma claridad y precisión con que había hablado en la ambulancia aquella primera noche. Sin dramatismo. Solo hechos. La farmacia. Los registros. La firma en el libro de retiro. El medicamento manipulado que había aparecido en la mesita de noche de Mateo. Rodrigo escuchó todo con una expresión de incredulidad perfectamente construida. Cuando Elena terminó se inclinó hacia adelante con voz tranquila y casi compasiva. Por supuesto que recogió el medicamento, le dijo a Marcos. Siempre se encargaba de las recetas de Mateo. Lo había hecho durante años. Elena lo sabía. Pero sugerir que él había manipulado algo era una acusación grave que merecía más que las sospechas de una mujer que llevaba 2 semanas en la casa. Tony Marsalo se inclinó hacia adelante con una voz diferente. Una voz que había crecido observando los movimientos de las personas. Está diciendo que alguien en esta casa intentó matar al niño 2 veces, dijo lentamente. Y que en los 2 casos era Rodrigo quien tenía el control de la medicación. Rodrigo se puso de pie con los nudillos blancos alrededor del cuchillo que sostenía. Lo que sigue fue rápido y lento al mismo tiempo, de esa manera en que suceden las cosas que cambian todo. Rodrigo habló. Primero con calma. Luego con algo que llevaba años guardado debajo de la calma. 22 años de trabajo. 22 años de lealtad y de sangre y de decisiones que ningún hombre debería tener que tomar. Y al final siempre era Marcos quien recibía el crédito y el quien limpiaba los restos. Cuando empezó a ver que Mateo lo ablandaba, que la llegada de Elena lo distraía del negocio real, había tomado una decisión práctica. La familia Calabrese le había ofrecido un acuerdo. Todo lo que tenía que hacer era debilitar a Marcos. Y la manera más efectiva de debilitar a ese hombre era quitarle lo único que realmente le importaba. La pistola apareció en su mano antes de que Elena terminara de procesar lo que escuchaba, apuntó hacia ella.
El disparo de Tony le llegó en el hombro antes de que pudiera apretar el gatillo. El arma de Rodrigo cayó al suelo. Los guardias de las puertas se lanzaron hacia adelante. María tomó a Mateo y lo alejó de la mesa. El caos duró menos de un minuto, pero cada segundo de ese minuto quedó grabado en Elena con una claridad fotográfica. Cuando el polvo se asentó, Rodrigo estaba en el suelo sujetándose el hombro con dos guardias encima y Marcos estaba de pie en el centro de la habitación con la expresión de alguien que acaba de ver destruirse algo en lo que había creído durante más de 20 años. Se quedó mirando a Rodrigo en el suelo durante un momento largo, luego se volvió hacia Elena. «Lo has vuelto a salvar», dijo con una voz que era apenas un susurro. Mateo se soltó de su madre y corrió hacia Elena rodeándole la cintura con los brazos. «No te vayas», decía con la cara enterrada en su costado. «No puedes irte ahora». Elena lo abrazó con las manos que todavía le temblaban, y sobre la cabeza del niño miró a Marcos Villanueva, que la observaba con esa expresión nueva que ella había empezado a reconocer. La que aparecía cuando bajaba la guardia sin darse cuenta. La que decía más de lo que él nunca habría dicho en voz alta. El ataque llegó 4 días después, a medianoche exacta. Elena estaba leyendo a Mateo el final de una historia cuando la primera explosión destrozó las ventanas del ala este de la mansión. El niño se lanzó hacia ella instintivamente y Elena lo cubrió con su cuerpo mientras los cristales llovían sobre la cama y el estruendo de las alarmas llenaba toda la casa. «Quédate agachado», le dijo al oído con voz firme y completamente controlada, aunque su corazón golpeaba contra sus costillas como si quisiera salir. Los disparos sonaron afuera. Armas automáticas. Cercanas y multiplicándose, Elena tomó a Mateo y rodó fuera de la cama llevándolo consigo. No hacia la puerta, donde el peligro era desconocido, sino hacia el baño, la única habitación sin ventanas en toda la suite. Cerró la puerta con llave. Metió a Mateo en la bañera y corrió la cortina de la ducha con esa eficiencia automática de alguien que ha pasado años tomando decisiones rápidas en entornos de crisis. «Quédate aquí», le dijo. Completamente quieto. Sin hacer ruido, Clara. La voz de Mateo era pequeña pero no histérica. «¿Qué está pasando?» «Unos hombres que tomaron una mala decisión», respondió Elena con toda la calma que pudo reunir. «Pero tu papá se está encargando». 3 pisos más abajo, Marcos Romano estaba en guerra. La traición de Rodrigo había revelado durante los interrogatorios posteriores la extensión del daño. 6 hombres de su propia organización eran infiltrados de la familia Calabrese. Habían estado esperando una señal coordinada y esa señal había llegado esa noche mientras Rodrigo estaba siendo interrogado en el sótano de la mansión, como si el tiempo se hubiera agotado para todos al mismo tiempo. Los atacantes eran profesionales. Visión nocturna, armamento militar, entrenamiento que iba más allá de lo que cualquier organización criminal ordinaria podría costear. Esto no era una represalia improvisada. Era una operación planificada con meses de preparación. Marcos combatía en el vestíbulo principal con esa frialdad absoluta que sus hombres conocían y que sus enemigos subestimaban siempre. Tony Marcelo aseguró la escalera oeste. Jimmy Castellano cayó herido en el segundo intento de llegar al ala este. Cuando Marcos supo que Jimmy no podía llegar hasta Mateo, tomó a Tony por el cuello y le dio una sola instrucción. «Mi hijo. Nada más importa». Nada. Tony desapareció por la escalera oscura. En el baño de la suite de Mateo, Elena escuchó los pasos que se acercaban por el corredor. Botas pesadas. El sonido específico de hombres que no intentan ser silenciosos porque confían en su número y en su armamento. Buscó a su alrededor con los ojos. La barra de metal de las toallas estaba fijada a la pared con tornillos, pero los tornillos eran del tipo que cede con suficiente fuerza aplicada en el ángulo correcto. Elena había pasado suficientes años en urgencias evaluando entornos con rapidez. Usó ambas manos y toda la fuerza que tenía y la barra cedió. La puerta del dormitorio explotó hacia adentro. 3 hombres entraron con armas en alto. La oscuridad del cuarto sin luz les quitó 2 segundos de ventaja. Elena estaba pegada a la pared junto al marco del baño, invisible desde el ángulo de la puerta principal. El primero que llegó al umbral del baño recibió la barra de metal en la sien. Cayó sin emitir sonido. El segundo se volvió hacia ella, pero Elena ya se movía con esa velocidad que el miedo puro puede generar en el cuerpo humano. Le aplicó la barra en la garganta con la fuerza suficiente para dejarlo sin aire, pero no para matarlo.
El tercero levantó su arma, el disparo desde la puerta del dormitorio llegó antes de que pudiera apretar el gatillo. Tony Marcelo estaba en el umbral con el arma todavía humeando, miró los dos hombres en el suelo. Miró a Elena de pie en el cuarto de baño con la barra de metal todavía en la mano y la cortina de la ducha ligeramente corrida donde Mateo seguía completamente quieto y completamente a salvo, no habló por un momento. Luego silbó suavemente y dijo que iba a recordar que nunca había que hacerla enojar. Mateo salió de detrás de la cortina con los ojos muy abiertos. Corrió hacia Elena y ella lo tomó en brazos. El niño enterró la cara en su cuello y ella sintió como sus hombros pequeños temblaban pero en ningún momento lo había escuchado gritar ni pedir ayuda. Había confiado en ella completamente. Había hecho exactamente lo que ella le dijo. Cuando Marcos llegó al pasillo encontró a los tres juntos. Elena de pie con Mateo en brazos. Tony a un lado con una expresión que decía todo lo necesario sobre lo que había encontrado adentro. Marcos miró a su hijo. Luego miró a Elena. Luego miró el corredor con los rastros del ataque y los hombres que sus guardias estaban inmovilizando uno por uno. No dijo nada por un momento que se extendió más de lo habitual. Luego se acercó y le puso una mano en el hombro a su hijo. Y con la otra mano, en un gesto breve que duró menos de 3 segundos pero que todos los presentes vieron, tomó la mano de Elena y la apretó una vez, solo eso, pero en ese mundo y en ese momento eso lo decía todo. El amanecer llegó sobre una mansión destrozada y silenciosa, las reparaciones comenzarían en días. Los andamios llegarían. Las ventanas nuevas reemplazarían las que el ataque había destrozado. Pero esa mañana los rastros de la noche anterior todavía estaban presentes en cada corredor y en cada expresión de cada persona que caminaba por la casa. Marcos convocó una reunión al mediodía. El gran salón reunió a todos los capitanes, todos los soldados, todos los socios que operaban bajo el nombre de Villanueva. La lista era larga y las expresiones eran serias. La traición de Rodrigo y el ataque de la noche anterior habían sacudido la organización de una manera que tardaría tiempo en estabilizarse. Elena estaba al fondo de la sala con un traje que María había insistido en que se pusiera. Mateo estaba a su lado con la mano dentro de la de ella y no tenía ninguna intención de soltarla. Marcos habló desde el frente con esa voz que llenaba los espacios sin necesitar elevarla, habló de la traición. De Rodrigo y de los 6 infiltrados. De los Calabrese y de lo que les había costado esa apuesta. Habló con la frialdad calculada de quien hace un inventario de daños y determina respuestas. Los capitanes escuchaban en silencio porque ese era el tono que Marcos usaba cuando las decisiones ya estaban tomadas y lo que seguía era simplemente la ejecución. Cuando terminó de hablar sobre la organización, hizo un gesto hacia el fondo de la sala. Elena Banner dijo con voz que todos pudieron escuchar claramente. «Ven aquí». Elena soltó la mano de Mateo y caminó hacia el frente de la sala con 200 miradas siguiendo cada paso. Era la experiencia más extraña que había tenido en su vida y había tenido muchas experiencias extrañas en los últimos 2 años. Marcos le puso la mano en el hombro cuando llegó a su lado. «Esta mujer salvó la vida de mi hijo 3 veces», dijo. Una vez en el funeral cuando todos habían perdido la esperanza. Una vez descubriendo el veneno en su medicamento cuando ya era de noche y nadie más estaba mirando. Y una vez anoche protegiéndolo con su cuerpo contra hombres armados y con entrenamiento mientras ella no tenía nada más que una barra de metal y el instinto de quien ha pasado 15 años salvando vidas. La sala escuchaba en silencio absoluto. No tenía armas, continuó Marcos. No tenía entrenamiento militar. No tenía ninguna obligación legal ni moral de arriesgar su vida por mi hijo. Pero lo hizo. Cada vez que fue necesario lo hizo. Hizo una pausa. Elena Vargas está bajo mi protección total. Es parte de esta familia. Cualquiera que la toque me toca a mí. Cualquiera que la amenace amenaza a mi hijo. Eso no se negocia y no tiene excepciones. Corran la voz. La sala respondió con el tipo de silencio que en ese mundo equivalía al aplauso más fuerte posible. Luego Tony Marcelo comenzó a aplaudir y el sonido se extendió hasta llenar el salón completamente. Elena miró al frente sin apartar los ojos de un punto fijo en la pared porque si miraba a las personas que aplaudían probablemente rompería a llorar y no quería hacer eso aquí, no ahora, no delante de 200 personas. «Hay algo más», dijo Marcos cuando el aplauso se detuvo. «Elena será la tutora oficial de Mateo.
Vivirá en la finca con acceso completo. Lo que ella diga sobre el cuidado de mi hijo tiene mi autoridad detrás. Eso también es definitivo. María dio un paso adelante desde el lateral de la sala con los ojos brillantes. Le tomó ambas manos a Elena y la miró como solo miran las madres cuando alguien ha cuidado lo que más quieren en el mundo. Bienvenida a la familia, dijo. Mateo cruzó la sala corriendo y la abrazó por la cintura. Esa tarde, cuando la reunión terminó y la mansión volvió a su ritmo habitual, Marcos encontró a Elena sola en el jardín mirando el horizonte. Era la primera vez en todo el día que estaba quieta y sin nadie alrededor. Se acercó y se quedó de pie a su lado. Hay algo que necesito decirte, dijo. Elena esperó. Hice una llamada esta mañana, continuó Marcos. A un contacto en el Ministerio de Salud. Tengo los documentos que necesitas para reabrir el caso contra el hospital. Nuevas pruebas sobre la red de tráfico de órganos reunidas por personas que no tienen ninguna relación contigo y que por lo tanto no pueden ser descreditadas por asociación. Elena se volvió hacia él lentamente. Eso no es todo, dijo Marcos. También encontré a tu hija. El mundo se detuvo. Sofía está en la misma ciudad donde siempre estuvo, continuó Marcos. Tiene el teléfono del mismo operador. La misma dirección. Solo necesita que alguien le cuente la historia completa antes de que tú la llames. Elena no pudo decir nada por un momento. ¿Por qué?, dijo finalmente. ¿Por qué haces todo esto? Marcos la miró con esa expresión nueva que ella había aprendido a reconocer. Porque salvaste lo único que me importa, dijo. Y porque eres una persona buena en un mundo que castiga a las personas buenas. Y porque Mateo te necesita. Y porque, hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente. Yo también. Esa noche Elena se quedó despierta hasta muy tarde, no por miedo. No por el ruido de la mansión que seguía ajustándose a la normalidad después del ataque. Sino por todo lo que Marcos había dicho en el jardín y por el sobre que le había dado antes de entrar, que contenía la dirección de Sofía escrita con su letra firme y una tarjeta simple con un número de teléfono al que podía llamar para comunicarse con el contacto que había preparado el terreno con su hija. Elena lo sostenía sobre el regazo en la oscuridad de su habitación. No había hablado con Sofía en 2 años y 3 meses. La última vez que habían hablado, Sofía tenía 28 años y una vida construida en otra ciudad y una versión de la historia de su madre que el hospital y el exmarido de Elena habían contado muy cuidadosamente para que resultara coherente y definitiva. En esa versión Elena era una mujer inestable que había destruido su carrera por una obsesión, que había arrastrado a su familia a la vergüenza pública y que había elegido sus ideas fijas sobre la felicidad de las personas que la querían. Elena había intentado explicar la verdad en esa última conversación. Sofía había escuchado en silencio durante un tiempo y luego había dicho que necesitaba espacio. Y el espacio se había convertido en 2 años y 3 meses de silencio. A las 12:15 de la noche Elena marcó el número que Marcos le había dado. La llamada fue corta. El contacto, un abogado que Marcos usaba para asuntos que requerían discreción, le confirmó que había hablado con Sofía. Que le había presentado los documentos. Que Sofía había pasado 3 horas leyéndolos en silencio y que al final del tercer documento había pedido el número de teléfono de su madre. Elena colgó. Se quedó mirando el techo de la habitación que hacía 3 semanas era un cuarto de huéspedes sin historia y que ahora tenía sus libros en la estantería y sus zapatos junto a la puerta y el dibujo que Mateo le había hecho la semana anterior pegado en la pared con una cinta porque no quiso usar clavos para no dañar la pintura. A la 1:12 de la mañana su teléfono sonó. El nombre en la pantalla era simplemente Sofía. Elena tardó exactamente 4 segundos en contestar. Mamá, dijo la voz al otro lado. Y en esa sola palabra estaban los 2 años y 3 meses y la vergüenza y el dolor y el arrepentimiento y algo más que era demasiado frágil todavía para tener nombre. Hola, respondió Elena. Hola mi amor, hablaron durante 2 horas. Elena no guardó nada. Le contó todo desde el principio, desde la noche que encontró los registros hasta el funeral al que se coló con la lluvia encima hasta los 3 intentos de envenenar a Mateo hasta el ataque de la noche anterior. Sofía escuchó todo sin interrumpir excepto para hacer preguntas precisas y técnicas que Elena reconoció como la forma que tenía su hija de procesar las cosas cuando eran demasiado grandes para procesarlas de otra manera. Al final Sofía dijo que necesitaba verla. Elena respondió que ella también. No hablaron de plazos ni de fechas porque algunas conversaciones no pueden apresurarse.
Pero cuando colgaron a las 3:15 de la mañana, algo que había estado roto durante 2 años comenzó a moverse hacia su lugar. Despacio. Con cuidado. Pero moviéndose, a la mañana siguiente Marcos encontró a Elena en la cocina con los ojos un poco rojos pero con una expresión diferente. Más liviana. Como si hubiera dejado algo en algún lugar durante la noche. ¿Hablaste con ella?, dijo simplemente. Elena asintió. 2 horas, Marcos se sirvió el café que ella ya había preparado. Se sentó en su lugar habitual frente a ella. Mateo bajaría en 10 minutos con su energía de siempre y su lista mental de temas de conversación que siempre eran más de los que cabían en el tiempo disponible. Por ahora eran solo ellos dos en la cocina con el café y el silencio que ya se sentía completamente diferente al silencio incómodo de las primeras semanas. Ella va a venir, dijo Elena. No sé cuándo exactamente. Pero va a venir, Marcos asintió mirando su café. Cuando venga, dijo, puede quedarse aquí. La mansión tiene espacio. Elena lo miró. Era un gesto tan naturalmente generoso y tan poco propio de la imagen que el mundo tenía de ese hombre que por un momento no supo cómo responder. No tienes que hacer eso, dijo finalmente. Lo sé, respondió Marcos. Por eso lo hago. Los pasos de Mateo sonaron en la escalera. Primero rápidos, luego más lentos cuando recordó que el médico le había dicho que bajara las escaleras sin correr hasta que terminara la recuperación respiratoria. Elena escuchó ese ajuste en el ritmo de sus pasos y sintió algo que no tenía nombre preciso pero que era cálido y completamente nuevo. Mateo irrumpió en la cocina con el cabello todavía revuelto del sueño y el osito de peluche que seguía cargando aunque decía que era solo porque le daba lástima dejarlo solo en el cuarto. Se sentó en su silla de siempre. Miró a Elena. Luego miró a su padre. Están raros esta mañana, anunció con total seriedad. Marcos y Elena se miraron. ¿Qué tiene de raro?, preguntó Marcos. Están callados pero no de la manera de cuando están enojados, explicó Mateo con la autoridad de quien ha observado a los adultos con atención científica durante toda su corta vida. Están callados de la manera de cuando están contentos. Elena sirvió el jugo de Mateo. Eres muy observador, le dijo. Mateo tomó el jugo con expresión satisfecha. Lo sé, dijo. Las semanas que siguieron al ataque construyeron algo que ninguno de los tres había planeado, una rutina. Pequeña, cotidiana, aparentemente simple. Da un tipo que solo cobra peso cuando de repente ya no está. Mateo se recuperó completamente en 12 días exactos, 2 menos de los que el médico había estimado. Elena lo atribuyó a los ejercicios de respiración y a la dieta que habían seguido con disciplina. Mateo lo atribuyó al batido de mango que Elena le preparaba cada mañana con la receta que ella misma había inventado y que él había declarado oficialmente la mejor bebida del universo conocido. Marcos asistía al desayuno con una regularidad que sus propios hombres comentaban entre sí con expresiones entre la sorpresa y la aprobación. Había dejado de traer documentos de trabajo a la mesa. Había empezado a responder las preguntas de Mateo sobre dinosaurios y planetas y superhéroes con una paciencia que Elena observaba de reojo y que le resultaba genuinamente hermosa. Un martes por la tarde, sin que nadie lo planificara, Marcos entró a la cocina donde Elena estaba preparando la cena y simplemente empezó a ayudar. No preguntó si podía. No explicó por qué. Solo tomó el cuchillo que ella no estaba usando y comenzó a cortar los tomates con la precisión y la calma de alguien para quien cocinar era una forma de pensar. Mi madre me enseñó, dijo cuando Elena lo miró sorprendida. ¿Qué decía de cocinar?, preguntó ella. Que un hombre que no puede alimentarse a sí mismo no es realmente libre. Elena pensó en eso mientras seguía con su parte de la preparación. Era una mujer inteligente, dijo. Sí, respondió Marcos. Lo era, no había tristeza en cómo lo dijo. Solo el reconocimiento simple de algo que había sido verdad y que seguía siéndolo en la memoria. Mateo los encontró cocinando juntos y declaró que eso era exactamente lo que necesitaba pasar todos los días a partir de ahora. Luego se subió a la silla del mostrador a supervisar el proceso con comentarios técnicos que nadie le había pedido pero que hicieron reír a los dos adultos en momentos distintos y por razones distintas. La justicia sobre el caso del hospital llegó un jueves por la mañana en forma de llamada del abogado de Marcos. Las nuevas pruebas habían sido suficientes para reabrir la investigación. El director médico había sido citado a declarar. 2 de los cirujanos implicados habían solicitado acuerdos con la fiscalía a cambio de testimonios.
La licencia de Elena sería revisada por un comité externo en un proceso que, según el abogado, tenía todas las condiciones para terminar en su rehabilitación completa. Elena escuchó todo esto sentada en el jardín con el teléfono en la mano y cuando el abogado colgó se quedó mirando los árboles sin ver nada durante un tiempo que no supo calcular. Marcos apareció a su lado sin que ella lo escuchara llegar. La noticia llegó, dijo él. No era una pregunta, Elena asintió sin volverse todavía. Marcos se sentó en la silla junto a la de ella. No dijo nada. Solo estuvo ahí, que era lo que hacía falta. 15 años, dijo Elena finalmente. 15 años diciéndome que había hecho lo correcto aunque todo indicara que me había equivocado. Que a veces hacer lo correcto te cuesta todo. Y que tienes que seguir creyendo que valió la pena aunque no tengas ninguna prueba de que fue así. Marcos la miró. Valió la pena, dijo. Elena se volvió hacia él, no solo por lo del hospital, continuó Marcos con esa voz suya que medía las palabras antes de soltarlas. Sino porque si no hubiera perdido todo, no habría estado durmiendo cerca de esta finca esa mañana de noviembre. No habría visto ese periódico. No habría ido al funeral. Elena no respondió por un momento. Eso es una manera muy particular de ver las cosas, dijo finalmente. Marcos asintió. Me la enseñó alguien recientemente, dijo. Elena lo miró. Él la miraba con esa expresión que ya no intentaba ocultar del todo. La que aparecía en los momentos en que olvidaba que había pasado 20 años construyendo muros, antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo más. La voz de Mateo llegó desde dentro de la casa llamando a Elena para que viniera a ver algo urgente e importante que según él no podía esperar absolutamente nada. Elena y Marcos se miraron. ¿Qué habrá encontrado ahora?, dijo ella levantándose. Con Mateo nunca se sabe, respondió Marcos levantándose también, y los dos entraron juntos a ver qué cosa. Urgente e importante requería atención inmediata en la vida de un niño de 8 años que había decidido, sin consultar a nadie, que los dos adultos más importantes de su mundo pertenecían exactamente donde estaban. Sofía llegó un sábado por la mañana con una maleta mediana y una expresión que Elena reconoció inmediatamente porque era la misma que ella ponía cuando quería parecer más tranquila de lo que estaba. Elena la esperaba en la entrada de la mansión. Hacía frío pero ninguna de las dos lo notó cuando se encontraron porque algunos reencuentros generan su propio calor. No hubo palabras al principio. Solo el abrazo que llevaba 2 años y 3 meses sin suceder y que cuando finalmente sucedió duró mucho más de lo que cualquiera de las dos podría haber calculado. Sofía lloraba con esa forma suya de llorar en silencio que Elena había visto desde que era niña. Elena no lloraba todavía porque estaba demasiado ocupada sosteniendo a su hija para recordar que podía soltarse. Lo siento, dijo Sofía finalmente contra su hombro. Lo siento tanto mamá. Elena le acarició el cabello como hacía cuando Sofía tenía 8 años y venía de la escuela con alguna injusticia del patio que necesitaba ser escuchada. Ya pasó, dijo. Estás aquí. Eso es lo único que importa ahora. Marcos los observaba desde el interior a través de la ventana de la sala. Mateo estaba a su lado con la nariz pegada al cristal haciendo la misma operación. Es la hija de Elena, explicó Mateo con tono informativo. Se llama Sofía. Tienen 2 años sin verse. Es mucho tiempo. Marcos miró a su hijo. Sí, dijo. Lo es. Mateo consideró eso un momento. Nosotros nunca vamos a estar 2 años sin vernos, anunció. Aunque seas el jefe de algo importante y tengas muchas reuniones, Marcos puso la mano sobre la cabeza de su hijo. No, dijo. Nunca. Los días que siguieron con Sofía en la mansión fueron de esos que dejan marcas sin que nadie lo planifique. Sofía era directora de una clínica de atención primaria en su ciudad. Tenía la precisión clínica de alguien que había heredado el instinto médico de su madre y la había convertido en algo propio. Evaluaba las situaciones con rapidez y hablaba con una honestidad directa que Marcos encontró refrescante de una manera que no esperaba. La primera noche los 4 cenaron juntos. Mateo le hizo a Sofía las mismas preguntas que le hacía a todo el mundo nuevo en su vida, clasificadas por orden de importancia personal. Dinosaurios o planetas, tartas o helado, playa o montaña. Sofía respondió todo con la seriedad que la pregunta requería y al final Mateo le otorgó su aprobación oficial. Eres aceptable, le informó. Como amiga de la familia, Sofía miró a Elena que miraba a Marcos que miraba a Mateo. Es su mayor elogio, dijo Marcos. Lo sé, respondió Sofía.
Y lo tomo muy en serio. Una tarde Elena y Sofía caminaron por el jardín largo rato hablando de cosas que solo ellas dos podían hablar. De los años del hospital y de lo que esos años le habían costado a las dos de maneras distintas. De las decisiones que Sofía había tomado basándose en una versión de la historia que no era completa. De todo lo que ninguna de las dos había dicho en los últimos 2 años, porque el silencio a veces se instala como si fuera una decisión cuando en realidad es solo miedo. Tuve miedo de que tuvieras razón, dijo Sofía en algún punto de esa conversación. Eso suena horrible dicho así, pero es la verdad. Porque si tú tenías razón, entonces todo lo que los demás decían era mentira, y eso significaba que yo había abandonado a mi madre cuando más me necesitaba porque elegí creer la versión más fácil. Elena la miró. Y si yo estaba equivocada, todo era más sencillo, continuó Sofía. No había culpables excepto tú. Y eso era más fácil de manejar. Las personas que más nos quieren a veces nos fallan de las maneras más complicadas, dijo Elena. Y eso no las convierte en malas personas. Las convierte en personas. Sofía asintió. No voy a fallar otra vez, dijo con esa voz firme que tenía cuando tomaba una decisión que pensaba cumplir. Elena tomó su mano. Yo tampoco, dijo. Marcos las vio desde la ventana de su estudio donde supuestamente estaba revisando documentos, pero llevaba 20 minutos mirando el jardín. Había algo en ver a Elena con su hija que generaba en él una sensación que tardó un momento en identificar porque hacía mucho que no la experimentaba. Era la sensación de que algo en el mundo estaba en su lugar correcto. Johnny Marcelo entró al estudio con un informe que Marcos tenía que revisar y encontró a su jefe mirando por la ventana con la pluma en la mano y los documentos sin leer sobre el escritorio. Jefe, dijo con cuidado. Los documentos del acuerdo Mendoza necesitan su firma antes de las 6. Marcos se volvió. Deja los documentos, dijo. Y Johnny, sí jefe, gracias por lo de la noche del ataque. Por llegar a tiempo, Johnny asintió con una expresión que en ese hombre era el equivalente de una emoción considerable. Ella lo hubiera manejado igual sin mí, dijo. Pero me alegra haber llegado. Marcos sonrió brevemente. Esa cosa rara que sucedía en su rostro cada vez con menos rareza. Sí, dijo. Yo también. El proceso de rehabilitación de la licencia médica de Elena comenzó oficialmente 3 semanas después de la llegada de Sofía. Era un procedimiento largo y técnico que involucraba comités de revisión y declaraciones de testigos y documentos que el equipo legal de Marcos había preparado con una meticulosidad que Elena no habría podido costear por sus propios medios ni en 10 años de trabajo. Ella asistía a cada reunión con la misma precisión con que había trabajado en urgencias. Preparada. Clara. Sin emociones que interfirieran con los hechos porque los hechos solos eran suficientemente contundentes. Sofía la acompañó a todas las reuniones. Marcos no fue a ninguna porque su presencia habría complicado las cosas de maneras que habrían tardado meses en resolverse. Pero cada noche preguntaba cómo había ido y escuchaba el reporte completo con esa atención suya que hacía sentir a las personas que lo que decían era lo más importante que había sucedido en todo el día. Un miércoles por la noche, después de una sesión particularmente difícil en la que uno de los abogados del hospital había intentado reintroducir los 3 casos de negligencia fabricados, Elena llegó a la mansión con el tipo de cansancio que va más allá del cuerpo. Marcos estaba en la sala con Mateo, que hacía los deberes sobre la mesa baja con la lengua asomando ligeramente en señal de concentración. Cuando Elena entró, Mateo levantó la vista. Evaluó su expresión con esa precisión suya de 8 años y dijo que había guardado la mitad de su postre de la cena para ella porque a veces los días difíciles necesitan chocolate. Elena se sentó junto a él en el sofá. Eres muy listo, le dijo. Lo sé, respondió Mateo sin apartar los ojos de los deberes. Marcos dejó el libro que estaba leyendo en la mesa. Cuéntame, dijo simplemente. Elena le contó. Sin filtros. Con el cansancio que se permitía mostrar en ese espacio que con el tiempo se había convertido en el único lugar donde no necesitaba ser completamente funcional para ser aceptada. Marcos escuchó todo. Cuando terminó dijo que el abogado que había intentado reintroducir los casos fabricados recibiría una visita de su equipo legal al día siguiente que le haría reconsiderar esa estrategia de manera permanente. Elena lo miró. No quiero que uses tus métodos para resolver esto, dijo. Marcos la miró con esa expresión suya que mezclaba la paciencia con algo que podría ser admiración. Solo abogados, dijo. Los míos son mejores que los suyos.
Eso es todo. Elena consideró eso un momento. De acuerdo, dijo finalmente. Mateo levantó la vista de los deberes. Los dos son muy complicados, anunció. Pero de buena manera. Elena y Marcos lo miraron al mismo tiempo. Gracias, dijo Elena, es una observación objetiva, aclaró Mateo. No un cumplido, volvió a sus deberes con expresión satisfecha. El día que el comité emitió su resolución provisional favorable, Elena recibió la llamada en el jardín de la mansión. La voz de la secretaria del comité era técnica y formal y dijo exactamente lo que el abogado de Marcos había predicho que diría. La investigación de los 3 casos de negligencia había concluido que las acusaciones carecían de sustento. La revisión de la licencia continuaría hacia su fase final con recomendación de rehabilitación. Elena colgó. Se quedó sentada en el banco del jardín con el teléfono en la mano y el sol de la tarde cayendo en diagonal sobre los árboles, paso sobre la grava. Marcos se sentó a su lado, no preguntó. Solo esperó, me van a devolver la licencia, dijo Elena. Probablemente. Si la fase final sale como esperamos, Marcos asintió. Bien, dijo, eso fue todo lo que dijo. Pero lo dijo de la manera en que Marcos decía las cosas que más le importaban. Con esa economía de palabras que no era frialdad sino exactamente lo contrario. La convicción de que algunas cosas son tan grandes que no necesitan adornos. Elena lo miró de lado. Gracias, dijo. Por todo lo que hiciste para que esto fuera posible. Marcos la miró. Tú lo hiciste posible hace 15 años cuando decidiste que la verdad importaba más que la comodidad, dijo. Yo solo me aseguré de que esa decisión no quedara sin respuesta. Elena pensó en eso. Eso también es una manera muy particular de ver las cosas. Me la enseñó alguien, dijo Marcos. Ya te lo había dicho antes. El sol terminó de bajar sobre los árboles del jardín. Adentro de la mansión se escuchaba la voz de Mateo preguntándole algo a Sofía sobre biología marina con esa urgencia suya de quien tiene exactamente una oportunidad de obtener la respuesta correcta antes de que el mundo siga girando sin esperarlo. Elena y Marcos se quedaron en el jardín un momento más, sin decir nada, sin necesitar decir nada. En ese silencio que hacía meses había dejado de ser vacío para convertirse en algo completamente diferente. La resolución final del comité llegó un martes con cielo despejado. La secretaria leyó la decisión en voz alta con esa neutralidad profesional de quien ha leído miles de resoluciones y para quien ninguna es más importante que las demás. La licencia médica de Elena Vargas quedaba rehabilitada con efecto inmediato. Las 3 acusaciones de negligencia habían sido formalmente desestimadas. El registro profesional quedaría limpio de todas las anotaciones negativas. Podía volver a ejercer en cualquier hospital o clínica del país. Elena escuchó todo de pie junto al escritorio del comité con Sofía a su lado y el abogado de Marcos tomando notas en silencio. Cuando la secretaria terminó, la sala quedó en silencio por un momento, luego Sofía se volvió hacia su madre y la abrazó sin decir nada, y Elena, que había contenido las emociones durante todo el procedimiento con la misma disciplina que había aplicado durante 15 años de urgencias y 2 años de calle, dejó. Finalmente que todo lo que había sostenido durante ese tiempo saliera de la única manera que tenía para salir. Lloró con los brazos alrededor de su hija en el medio de una sala de comité mientras el abogado de Marcos miraba discretamente en otra dirección y la secretaria de repente encontraba algo muy importante que revisar en sus documentos. En la mansión esa noche, Marcos organizó una cena que Mateo llamó oficialmente la Cena de la Victoria y para la cual insistió en usar los platos especiales, que normalmente solo aparecían en ocasiones que los adultos determinaban como importantes. Esta es importante, declaró Mateo con total autoridad. Los platos especiales son obligatorios, nadie discutió, la mesa reunió a los 5. Marcos, Elena, Sofía, Mateo y Tony Marcelo que había sido invitado por Mateo con el argumento de que había llegado a tiempo cuando era necesario y eso lo hacía merecedor de los platos especiales en las celebraciones. Tony aceptó la invitación con una solemnidad apropiada a la ocasión. La cena fue de esas que generan recuerdos sin que nadie lo planifique. Mateo habló sin parar sobre sus planes de convertirse en paleontólogo o en astronauta o posiblemente en ambas cosas al mismo tiempo dependiendo de cómo avanzara la tecnología. Sofía y Tony discutieron amablemente sobre cuál era la mejor ruta para cruzar la ciudad a las 8 de la mañana.
Marcos sirvió el vino y escuchó todo con esa atención suya que ya no intentaba disimular. Después de la cena, cuando Mateo había sido convencido finalmente de que era hora de dormir después de 3 negociaciones sucesivas, Elena subió a leerle. Marcos esperó abajo. Cuando Elena bajó, la mansión estaba en silencio. Sofía y Johnny se habían despedido. Las luces del jardín estaban encendidas y desde la sala podía verse el reflejo de los árboles en la oscuridad exterior. Marcos estaba junto a la ventana con las manos en los bolsillos cuando ella entró. Se volvió al escucharla. Los dos se quedaron en el centro de la sala sin el contexto habitual de la rutina diaria para llenar el espacio. Sin la cena que preparar o los deberes de Mateo que supervisar o el reporte médico que revisar. Solo los dos adultos que habían llegado a ese lugar desde distancias que ninguno de los dos habría podido calcular y que de alguna manera habían terminado en el mismo sitio. Quiero decirte algo, dijo Marcos. Elena esperó. Llevo 20 años construyendo cosas, dijo. Territorios, alianzas, estructuras. Todo basado en el principio de que nada es permanente y nadie es completamente confiable y que la única certeza real es el poder propio. Hizo una pausa. Ese principio me funcionó durante mucho tiempo. Y luego dejó de funcionarme. Y no supe por qué hasta que llegaste tú y seguiste llegando aunque nadie te lo pedía y aunque el mundo que te rodeaba aquí tenía todas las razones para que te fueras. Elena lo miraba sin interrumpir. Me enseñaste que hay personas que hacen lo correcto aunque les cueste todo. Continuó Marcos. Que hay una manera de estar en el mundo que no requiere muros porque viene de adentro y no depende de que el mundo responda bien. Se acercó. Quiero aprender eso. Contigo. Si me dejas, Elena lo miró durante un momento que tuvo el peso de todo lo que los dos habían cargado hasta llegar a ese lugar. Ya llevas un tiempo aprendiéndolo, dijo finalmente. Marcos asintió. Con ayuda, dijo. Elena sonrió. Eso también cuenta, respondió. Lo que pasó después no tenía el dramatismo de las películas ni la perfección de las historias que se cuentan para entretener. Era algo más real y por eso más duradero. Una conversación que continuó hasta tarde. Dos personas que habían aprendido a estar en silencio juntas y que esa noche eligieron las palabras en cambio. A las 3 de la mañana Mateo bajó en pijama reclamando agua y encontró a los dos adultos sentados en el sofá hablando en voz baja con las luces bajas. Los evaluó durante exactamente 2 segundos. Bien, dijo con expresión satisfecha. Ya era hora. Volvió a subir sin esperar respuesta. Elena y Marcos lo miraron alejarse. ¿Cuántos años tiene exactamente?, preguntó Elena. 8, respondió Marcos. Pero a veces me pregunto si no se equivocaron en el hospital. Elena se rió. Una risa real que llenó la sala silenciosa de la mansión con algo que ese espacio necesitaba desde hacía mucho tiempo. Marcos la miró reír. Y en su expresión estaba todo lo que no iba a decir esa noche porque algunas cosas se dicen mejor despacio y con el tiempo que merecen, pero estaba ahí, completamente ahí. 3 meses después, en una mañana de primavera con el jardín lleno de color, Mateo llamó a Elena por primera vez con una palabra diferente. No fue planeado. No fue el resultado de ninguna conversación sobre nombres o roles o lo que significaba cada cosa. Fue simplemente Mateo siendo Mateo, diciendo lo que sentía con la honestidad directa de alguien que todavía no había aprendido a complicar las verdades simples. Elena mamá, llamó desde el jardín. Elena mamá, ven a ver esto. Elena se detuvo en el umbral de la puerta con el corazón haciendo algo que no sabía que los corazones podían hacer. Marcos estaba detrás de ella. Lo oyó también. Mateo señalaba con entusiasmo algo que había encontrado entre las plantas del jardín y que requería atención inmediata de todos los adultos disponibles. Elena salió hacia él. Marcos se quedó un momento en el umbral mirando la escena. La mujer que había irrumpido en el funeral de su hijo con la ropa mojada y el cabello enredado gritando que el niño estaba vivo. La mujer que no había tenido nada que perder y que por eso había podido arriesgarlo todo. La mujer que le había enseñado sin proponérselo que algunas cosas valen más que cualquier cosa que pueda construirse con poder y miedo. Mateo la tomó de la mano y la llevó hacia lo que había encontrado entre las plantas. Desde el umbral, Marcos los miraba, y supo con la certeza absoluta de alguien que ha aprendido a reconocer las cosas verdaderas cuando llegan, que lo que tenía delante era exactamente eso, algo verdadero. Construido desde el lugar más improbable, por las personas más improbables, en el momento más improbable, que era el único momento en que las cosas verdaderas podían haber llegado.